Salí por la nave principal, erguido, despacio, como si acabaran de coronarme, escoltado por Orso y Segismundo. Todavía faltaba bastante para concluir los protocolos. No se llega a emperador sencillamente. En ese momento el Papa entregaba a Carlos V el desenvainado estoque, salmodiando en latín: recibe del cuchillo, don santo de Dios, con el cual vences y quebrantes a los enemigos del Dios de Israel. ¿El Dios de Israel? Siempre andaban los judíos de por medio en estas fórmulas. Apreté el anillo de Benvenuto Cellini y abrí la otra mano, fina, sobre la cadena de oro que me cruzaba el pecho, y yo era un romano, como Petronio. La multitud aguardaba en la plaza el regreso del emperador. Se sabía que, según el hábito, arrojarían monedas recién acuñadas, y los pobres se calentaban al sol que decoraban los palacios, y que, como un incomparable miniaturista, puntualizaban la exquisita gradación de matices que se extendían desde las sobrias tonalidades de los muros recortadas en anchos planos hasta los ínfimos pormenores perdidos en el laberinto polícromo de las armas y los trajes. Algunos hambrientos merodeaban alrededor del buey que giraba imponentemente, perforado por un asador grande como la lanza de Briareo, y otros habían comenzado a comer lo que les echaban por las ventanas, o adquirían vituallas a los vendedores ambulantes que circulaban pregonando su mercancía de pasteles, quesos y jamones. Un bufón remedaba en un soportal los ritos que se realizaban en San Petronio con una diadema de lata. Reían los estudiantes hasta que los soldados disolvieron el grupo. Trajéronme mi caballo y empecé a atravesar la plaza paulatinamente. Orso tiraba de su brida. Algunos vagabundos, al ver mi media corona, acudieron a mendigar, enseñándome las pústulas del poema de Girolamo Fracastoro. Había resuelto apostarme en un rincón propicio para presenciar con comodidad el desfile, sin que sus integrantes me notaran, cuando en la vocinglería pedigüeña distinguí un ladrido breve que me pareció reconocer, aunque no logré ubicarlo, un ladrido agudo, entrecortado y voluntarioso de animalejo habituado a los mimos. Busqué con los ojos desde la altura, enjaizada, mirando entre las patas y las piernas, y Orso recogió y levantó con ambas manos, mostrándomelo al emisor de esos gruñidos impertinentes. De inmediato supe que era aquel bulto blanco, enrulado y rabioso. Era el perrito maltés de Pantasilea. Una rosa cayó a mis pies, como cuando huía de Florencia, y se me antojó que, por un prodigio de la máquina del tiempo, había andado hacia atrás y tornaba a proyectar gastadas imágenes, porque, gracias a la mágica virtud de esa flor y ese can, escapados de una figura transcurrida, la muchedumbre tumultuosa que se encrespaba a diestra y siniestra en toda la amplitud de la plaza, en vez de esperar la salida de Carlos V o de San Petronio, acechaba la de los Medici desterrados de su palacio florentino. Alcé los ojos y, lo mismo que hace 4 años, vi en una terraza cubierta por cuyo parapeto andaban 2 pavos reales a Pantasilea. Me llamaba con graciosos mohínes, me rogaba que le devolviera su favorito maltés. Tomé en brazos al cosquecillo, dije a mis primos que se llevaran el caballo y no se ocuparan de mí, pues nos encontraríamos en nuestro albergue, y entré en la casa de la meretriz. A la ira nueva que me causaba el haber sido postergado en el orden de las jerarquías de la coronación, sumábase desde ese instante otra, antigua, que me acicateaba en el recuerdo y que me subrayaba, en lugar de los aspectos felices de nuestro contacto fugaz, la belleza de la carne desnuda de la cortesana y sus juegos e industrias para obtener sin fruto que el niño respondiera a sus instigaciones profesionales, las desgraciadas reminiscencias de ese encuentro, que se destacaban vívidas en mi ánimo ultrajado y vengativo, sus risas, sus burlas, la macabra broma de la alacena colmada de despojos humanos, de esqueletos de sapos, de horrendos líquidos, de la utilería amatoria que le había procurado las hechiceras. Ella lo había olvidado, sin duda, o no le daba importancia. Habían transcurrido desde entonces 4 años, y los infinitos hombres que se turnaron sobre su cuerpo en ese período se encargaron seguramente de borrar aquella memoria fútil con otras muchas. Además, cuando eso sucedió, yo era un muchachito sin experiencia, en tanto que en 1530 era el duque de Bomarzo, una distinta persona, una distinta entidad, responsable, ilustre, pudiente, mal pese a los secretarios de Carlos V, digna de cualquier halago. Pronto corroboré la disparidad de las situaciones. Avanzó hacia mí, en la vasta sala vacía, y me tendió los brazos.
lo cual me dio a entender que conocía las muertes de mi padre y de mi hermano, y mi accesión al título parecía aún más hermosa, pues semana a semana aprendía nuevos afeites. El cabello rojo, descubriéndole la frente, pendía a ambos lados de la cara con finos tirabuzones ceñidos por claras turquesas que enmarcaban su ovalada blancura, y sus ojos verdes, espejeantes como ciertos insectos. Manejaba su cuerpo armonioso con más gravedad, con más lentitud que antes, o por lo menos tuve esa impresión, como si en el andar de 4 años se hubiera percatado de las ventajas que, para realzar sus méritos físicos, derivaban de un ritmo lánguido. Quizá fuera esa la cadencia que utilizaba con relación a los opulentos señores y a la empleara en su época florentina, pero en nuestra primera entrevista no me juzgó digno de tan noble despliegue, mientras que ahora que yo tenía 18 años y era duque, me dedicó lo mejor de su repertorio pantomímico. Me besó y la dulce presión de sus labios gruesos avivó en mi recuerdo sensaciones dolorosas. Tomó al perrito y lo besó con igual entusiasmo. Luego dio unas palmadas y una mujer a su orden trajo vino y confituras. Me sugirió que me despojara de la corona y el manto, y así lo hice, casi pidiendo disculpas, pues, solamente preocupado por el reverdecer hiriente de mi encono, no había reparado en lo grotesco de mi apostura, de mi traza de giboso disfrazado de rey de naipes, la cual contrastaba por mi rigidez de muñeco con el desembarazo sinuoso de la meretriz, tan maravillosamente vital en su artificio. Nos sentamos en un ancho mueble oriental de cojines, de esos que tanto le gustaban, y me escanció vino de un jarro. «Tenemos tiempo», me dijo. «Vuestra excelencia podrá apreciar el espectáculo desde mi ventana». «¿Cómo no está en San Petronio?» Mentí que había abandonado el templo porque me incomodaba la excesiva aglomeración. No le hubiera confesado la verdad aunque me torturasen, que había salido de allí agraviado por la injusta modestia de mi sitio. Le pregunté desde cuándo se hallaba en Bolonia y me respondió que hacía un mes. Venía de Florencia directamente. Se nubló la luz de sus ojos verdes al narrarme las peripecias de su partida de la ciudad asediada. Era imposible escapar. Ensayé cuanto medio se me ocurrió hasta que, con harto riesgo y empleando una de mis servidoras que lo conocía, conseguí entrar en conversación con un capitán del Príncipe de Orange. Ay, señor duque, su excelencia no imagina los momentos malísimos que pasé, aquellas zozobras para engañar a los centinelas, aquellas rápidas palabras, aquellos manoteos en la penumbra de las murallas. Por fin arreglé con él que, a cambio precisamente del collar soberbio que me había obsequiado su excelencia, y que, luego lo supe, era regalo del cardenal, su abuelo, que facilitaría mi fuga, lo que entorpecía la operación es que por nada del mundo me hubiera resignado a dejar mis pavos reales, aunque fuese una pareja que quería llevar conmigo. El capitán rió, pensando que se trataba de un capricho de mujer loca, y acabó por acceder. Así que una noche muy tarde me tiñé las mejillas, me puse una ropa de aldeana, hice un bulto con mis joyas que deslicé bajo mi falda, metí los pavones dentro de los 2 grandes cestas de mimbre que había mandado a prestar, atándoles los picos para que no alborotaran. Metí allí también la figura de cristal dibujada por Messer Leonardo da Vinci, y acomodándome en un borrico pude, con una canasta a cada lado, emprender, más muerta que viva, la peor aventura de mi existencia. Mientras peroraba, yo veía suspendido en la techumbre el célebre poliedro que rotaba delicadamente, recogiendo en sus facetas irisadas el temblor de las luces. Era el poliedro de la divina proporción de Fra Luca Pacioli, el que resumía en la exactitud de sus relaciones la musicalidad áurea, como un símbolo del gobernado equilibrio del Renacimiento, y esa presencia que debía haberme tranquilizado con su mensaje cadencioso acentuó la amarga animosidad que me carcomía, pues contribuyó a remover en mi mente remotas imágenes odiadas de fracaso y desprecio, cuya angustia me había acompañado en el tiempo cada vez que las evoqué. El capitán, prosiguió Pantasilea, sin captar mis reacciones, aspiraba a algo más que el collar de zafiros de su excelencia para permitir mi fuga. Era un bruto. Debía entregarme no solo a él, sino a 3 de sus soldados, antes que me franquearan el paso a través de los campamentos enemigos. A todo accedí, como comprenderá su excelencia. Horas después, maltrecha, asqueada, habiendo salvado mis alhajas, no sé cómo, dada su ubicación, estaba fuera de riesgo. Desde entonces mi única ambición consistía en llegar a Bolonia, donde coronarían al emperador. Pensé, al oírla, en Porcia Martelli. Ella también había soñado con llegar a la ciudad que convocaba a las mujeres de placer de Italia, alrededor de los señores más ricos del orbe, y que yo había entrevisto en las ventanas alegres.
Cuando me detenían en los nevados caminos, iba diciéndome la meretriz y pretendían robarme los pavos reales, pues me había embadurnado tanto las manos, el rostro y el pelo que ya nadie aspiraba a servirse de mí. Contenían los vagabundos previniéndoles que habían sido comprados por la señora marquesa de Mantua y que si me los quitaban, ella se daría maña para hallar a los malhechores, pues un pavo real no es cosa que se esconde fácilmente. Me imaginaban que, debajo de mi saya, ocultaba alhajas mucho más valiosas, y no crea, su excelencia, que aludo a mi encanto personal. Así salvé a los pavones y a lo que me pertenecía, y así aparecí en Bolonia una tarde. Alquilé este palacio, tomé una criada, pues las circunstancias no permitían más por el momento. Me instalé, avisé al cardenal de Medici y a otros amigos, y luego se echó a reír con su admirable risa cantarina. Luego que la noticia corrió por la ciudad y me reconocieron, la gente de proa fluyó como en Florencia. Soy una mujer práctica. Lo único que deploro es el collar del señor duque. El señor duque ha crecido muy bien. Qué intensa y perfecta cara tiene. Mis labios cortaron su última frase. Le derribé ahí, encima de los almohadones. Le desgarré el vestido, que no obstante el rigor de la estación seguía siendo vaporoso y delataba la gracia suave y estudiada de su cuerpo. Le arañé los pechos pintados, la poseí gloriosamente, tapándole la boca para que no gritara, enredado en mis piernas, en las suyas para inmovilizar sus rodillazos, redimiéndome, limpiándome de antiguas timideces y frustraciones. Sobre mí cabalgaba mi jiba, que se redimía también. El perrito ladraba en torno como en la pasada ocasión. Teniéndola tan cerca, advertí la cicatriz que debía a Benvenuto Cellini, enrojecida por los esfuerzos y la delicada red de arrugas que le descendía a los lados de la boca, que se estiraban hacia las sienes, que le señalaban con levísimo pincel la lisura de la frente blanca. «Eres vieja, Pantasilea», murmuré. Quedamos abrazados, confundidos y jadeantes. «¿Por qué has hecho esto, Orsini?», tartamudeó. «Yo hubiera cedido de buen grado». «Eres vieja, Pantasilea, te sobran arrugas». Se soltó una mano y me abofeteó. «Vil, jorobado, puerco». El aire retembló como si hubiera estallado la ciudad. Disparaban los cañones y los arcabuces, sonaban las trompetas, los instrumentos dementes, las campanas se echaron a volar en honor del hijo del hermoso y de la loca, heredero del mundo. El papa y el emperador caminaban hacia el portal de San Petronio. «Ya vienen», y a los ojos de Pantasilea brillaron de entusiasmo. «Vamos a la ventana. Imperio, imperio, España, España», bramaban los legionarios de Antonio de Leiva. Todavía la retuve con mi peso. «¿Te acuerdas de cuando me pusiste delante de tu armario repleto de podredumbre en Florencia?» «No es cierto, nunca tuve tal armario, no es verdad». Volví a taparle la boca y la arrastré por los pasillos. Me mordía los dedos, en sus estertores sollozaba. «¡Jorobado, sapo!». Sus ojos relampagueaban, verdes, 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 y pensé que eran los dos insectos malignos y saldrían volando por las galerías tétricas. Aún no estaba saciado, aún aspiraba a vengarme, con una idea tan pueril, tan propia de un adolescente, que si la consigno en estas páginas con vergüenza es porque me he prometido a mí mismo ser fiel a mis memorias, hasta en los más estúpidas. Hallé por fin lo que buscaba, una habitación interior sin aberturas. Ella había ansiado asistir al desfile imperial, acaso exhibirse entre sus amigos desde su ventana, entre sus pavos reales, acaso llamar a alguno de los principales para mostrarse entre ellos, como correspondía a una meretriz de tanto fuste. Pues bien, no lo haría. Ni la verían a Pantasilea, ni Pantasilea vería nada. De su servidora no había rastros. Habría escapado, o estaría en la puerta. Di un empellón a la cortesana y la encerré, y regresé al aposento de recibo. En el estruendo, los golpes y exclamaciones de Pantasilea se perdían. Me subí a un escaño, arranqué el cristal mágico y lo hice trizas contra el piso. Los mármoles del suelo reverberaron como si hubieran volcado sobre ellos una lluvia de diamantes. Luego, semioculto por las colgaduras, me asomé a la ventana. Gemía el maltés a mi lado, fijándome los negros ojitos, enseñándome los dientes. El esplendor del triunfo culminaba en la explanada. El papa era en un caballo turco y el emperador en uno blanco, aderezado riquísimamente, el uno con la tiara, el otro con la corona, avanzaban bajo un palio que sostenía la flor de los gentiles hombres, encabezaban la marcha los familiares de los cardenales y los príncipes también a caballo, los de los Médicis y los de Carlos V, con telas de oro de sus colores y divisas, los 40 regidores de Bolonia y los doctores de los colegios, el gonfalonero de la justicia, los estandartes del Papa, del emperador, de Roma, los trompeteros, los atabaleros, los 4 acaneas blancas de su beatitud, el colegio de los abogados consistoriales de Roma, los clérigos, los acólitos,
los cubicularios después del Santísimo Sacramento, con una gualdrapada yegua de cuyo cuello colgaba una campanilla.